vamos a ver problemas de trabajo y potencia. Calcula el trabajo realizado por una persona que empuja un baúl sobre una superficie horizontal a lo largo de una distancia de 20 metros, aplicando una fuerza de 50 newtons en la misma dirección del movimiento. Entonces se mueve 20 metros, la fuerza es de 50 newtons. Entonces aquí tengo yo la caja, se le aplica una fuerza de 50 newtons y se mueve una distancia de 20 metros. Mi fórmula es trabajo es igual a la fuerza por coseno del ángulo por desplazamiento. Entonces, ¿cuál es la fuerza? 50 newtons. ¿Cuál es el ángulo? 0. ¿Por qué 0? Porque la fuerza va en esta dirección y se desplaza también en esa dirección. Entonces no hay un ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Es 0. Y coseno de 0 es 1. ¿Okay? Entonces la multiplicación me quedaría 50 newtons por 1 por 20 metros. Me quedan 1000 joules. Siguiente ejemplo. Un caballo arrastra un bulto de cemento sobre el piso por medio de una cuerda que forma un ángulo de 42 grados con respecto al piso. Entonces el ángulo es de 42 entre la fuerza y el piso. ¿Okay? Aplicando una fuerza de 180 newtons a través de la cuerda. La fuerza es de 180 newtons. ¿Cuál es el trabajo desarrollado por el caballo si la distancia recorrida es de 8 metros? Entonces la distancia que recorre es de 8 metros. ¿Okay? Mi fórmula es trabajo es igual a fuerza por coseno del ángulo por el desplazamiento. ¿Cuál es la fuerza? 181. ¿Cuál es el ángulo? 42 grados. Aquí sí hay un ángulo entre la fuerza, aquí tengo la fuerza, y el desplazamiento. Este es el desplazamiento. Y el ángulo que existe entre ellos dos es de 42. Por el desplazamiento, que son 8 metros. Entonces mi fórmula me quedaría 180 por coseno de 42 grados por 8 metros. Coseno de 42 es 0.7431. Cuando hago la multiplicación, 180 por 0.7431 por 8 me queda 1070.13 joules. Siguiente ejemplo. Un trabajador de la construcción empuja una carga de 60 kilogramos sobre el piso a lo largo de una distancia de 14 metros, aplicando una fuerza de 260 newtons. Luego levanta la carga verticalmente hasta una plataforma que se encuentra a 1.2 metros del piso. Este trabajo lo realizó en un total de 3 minutos. ¿Cuál es el trabajo y la potencia total desarrollada por el trabajador? Entonces hay que separar este movimiento en dos. Primero, cuando lo arrastra 14 metros y luego cuando lo levanta 1.2 metros. ¿Okay? Entonces primero sacamos el trabajo de cuando lo arrastró 14 metros. Entonces vemos. Aquí está mi objeto, lo mueve 14 metros hacia la derecha, la fuerza es de 260 newtons. Mi fórmula de trabajo es igual a la fuerza por coseno del ángulo por el desplazamiento. La fuerza es 260 newtons. Coseno del ángulo, ¿cuál es el ángulo? 0. ¿Por qué? Porque la fuerza va hacia la derecha, el desplazamiento también va hacia la derecha, entonces no existe un ángulo. Mi ángulo es 0 grados. Y luego por la distancia que son 14 metros. Entonces 260 por coseno de 0 me da 1 y luego por 14. 260 por 1 por 14 me da 3640 joules. Aquí están mal las unidades. 3640 joules. Ese es el trabajo
que realiza para moverlo 14 metros. Ahora nos vamos a la siguiente parte del movimiento. Ahora lo vamos a subir 1.2 metros. ¿Okay? Entonces ahí para subirlo yo tengo dos fuerzas. Una que es el peso del objeto y otra que es la fuerza que se necesita para levantarlo 1.2 metros. ¿Okay? Puedo sacar cuánto es ese peso de ese objeto porque yo tengo la masa, me dan la masa que son 60 kilogramos. Y la gravedad ya la sé, la gravedad no cambia, siempre es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, peso es masa por gravedad, o sea, 60 por 9.8, me da 588 newtons. Ya tengo el peso. Ahora, hago la sumatoria de todas las fuerzas que hay en el eje Y. ¿Cuáles son las fuerzas que hay? Fuerza F y fuerza W. Mi sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración. La aceleración es 0 porque el objeto se sube a velocidad constante. Cuando no hay cambio de velocidad, no hay aceleración. Y si la aceleración es 0, toda esta parte de la ecuación me va a dar 0. ¿Okay? Entonces por eso me queda sumatoria de todas las fuerzas en Y es igual a 0. Esta es sumatoria. Sumo todas las fuerzas que hay en Y. ¿Cuáles son todas las fuerzas que hay en Y? Pues F y W. F positiva porque va hacia arriba, W negativa porque va hacia abajo. Y eso me debe de dar 0. Despejo F. W está negativa, entonces va a pasar al otro lado, positiva. Entonces me queda que la fuerza es igual al peso. Y como yo ya había sacado el valor del peso, pues entonces también ya tengo el valor de la fuerza, que son 588 newtons. Entonces hasta ahí llevo la fuerza, ya tengo la fuerza. ¿Para qué quería sacar la fuerza? Para poder sacar el trabajo que realizó al levantarlo 1.2 metros. ¿Ok? Continúo. Trabajo es igual a fuerza por coseno del ángulo por el desplazamiento. ¿Cuánto es la fuerza? 588 newtons. Coseno del ángulo, el ángulo es 0. ¿Por qué? Porque la fuerza va hacia arriba y el objeto se desplaza hacia arriba. Entonces no existe un ángulo entre ellos. Entonces aquí mi ángulo es 0. Y el desplazamiento es 1.2 metros. ¿Ok? Lo levantó el objeto 1.2 metros. Coseno de 0 es 1. Entonces 588 por 1 por 1.2 metros me queda 705.6 joules. Ese es el trabajo que realiza para levantarlo 1.2 metros. Entonces, si se fijan, hicimos dos operaciones. Uno para desplazarlo 14 metros y uno para levantarlo 1.2 metros. Aquí tengo el primer trabajo y acá tengo el segundo trabajo. Entonces, ahora lo que voy a hacer, pues lo sumo para obtener mi trabajo total. 3.640 más 705.6 me da 4.345.6 joules. Y ese es el trabajo total que se realiza para mover esa carga 14 metros hacia la derecha y luego 1.2 metros hacia arriba. Ahora me voy a sacar la potencia. Potencia es trabajo entre el tiempo. El trabajo ya lo tengo, que son 4.345.6 joules. Me falta el tiempo, pero acuérdense que el tiempo tiene que estar en segundos. Entonces, yo voy a convertir los 3 minutos a segundos. 3 por 60 entre 1 me da 180 segundos.
Minutos se eliminan con minutos y de unidades me quedaron segundos. Entonces ahora sí, potencia es igual al trabajo entre el tiempo, o sea, 4345.6 joules, o sea aquí, entre 180 segundos, me da 24.14 watts. Siguiente ejemplo. Un niño arrastra un trineo de 10 kilogramos sobre el piso mediante una cuerda que forma un ángulo de 36 grados con la horizontal. Si la fuerza aplicada por el niño es de 60 newtons y la distancia que lo arrastra es de 25 metros, determina el trabajo realizado por el niño. Entonces la fuerza es de 60 newtons, lo desliza, lo arrastra 25 metros y el ángulo que existe entre la fuerza y el desplazamiento es de 36 grados. Entonces trabajo es igual a fuerza por coseno del ángulo por el desplazamiento. De fuerza tengo 60 newtons, de ángulo tengo 36 grados y de desplazamiento tengo 25 metros. Coseno de 36 me da 0.809. Hago la multiplicación. 60 por 0.809 por 25 me da 1213.53 joules.